Bienvenidos chicos a esta que es la segunda sesión de la materia de estructura socioeconómica de México en su segunda semana. Hoy 27 de abril del 2021 estaremos hablando de la introducción de México al nuevo orden económico mundial. Bien chicos, el video anterior fue una pequeña presentación mínima en Kawaii para conocer un poquito el tema de hoy. Hoy hablaremos del neoliberalismo. ¿Qué es? Bueno, el neoliberalismo es un modelo económico, político, que ha trascendido de forma global a partir de la década de 1970. En México se empieza a aplicar como tal desde 1982, después de la gran crisis dejada por el gobierno de López Portillo. La economía estando totalmente en decadencia total, con una profunda caída del precio del petróleo, con una devaluación máxima, donde técnicamente el peso frente al dólar subía cada vez más. Digamos que en 1982 el precio del peso frente al dólar pasó de 22.90 como a 125 pesos, un 400%. Y de ahí fue subiendo hasta llegar al final de sexenio de Miguel de la Madrid, a 3.200 pesos. Una profunda devaluación, lo que provocó pues una crisis masiva. Pero antes de esto, el gobierno trató de utilizar las políticas impuestas por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que buscaban de alguna manera pues cambiar las políticas de estado de bienestar de algunos países para que se sometieran a la voluntad del mercado y de esta manera liberar, o mejor dicho, los países o las grandes potencias adquirir las paraestatales de los estados a muy poco costo, y con esto pues empezar a tener mayor intromisión en el mercado de dichos países, es decir, de los que pidieron préstamo. México, pues básicamente no teniendo opción para tratar de mermar la economía, entró al quite al modelo, y aquí es donde empieza la introducción de México en el nuevo orden económico mundial, el cual se caracteriza básicamente, pues básicamente por la caída del comunismo soviético en la década de los 80, un profundo sentimiento mundial por adoptar las políticas norteamericanas, la creación de bloques económicos y la aplicación de las medidas neoliberales que consisten en la reducción del Estado, la reducción del gasto público o su eliminación total, y dejar que el mercado y las fuerzas del mercado fluyan para que de esta manera, desde el punto de vista neoliberal, el mercado pueda mantener la estabilidad laboral, el incremento en los precios y la idea pues mejorar la condición de vida de las personas. Como veremos en otros temas, esto pues francamente fue un total fracaso. Bien, veamos un poco, bueno, los actores principales en este acontecimiento fueron Margaret Thatcher en Inglaterra, la llamada Dama de Hierro, junto con Donald Reagan en Estados Unidos, los que dieron como forma al llamado Consenso de Washington, donde se estableció que el neoliberalismo sería la política económica, el sistema económico que llevarían a cabo los países occidentales, mientras que muchas potencias que alguna vez fueron potencias comunistas también adoptaban las medidas neoliberales como parte de este proceso. Bien, aquí es pues como se empieza a transformar la economía mundial. Y pues la globalización, que marca lo que viene siendo en el aspecto económico la globalización neoliberal,
pues básicamente ha hecho que Bien, se mal con la distribuya entrada el del dinero, nuevo orden donde económico los que mundial, ganan mucho México ganen entró más en y un los que ganen periodo de poco ganen suma menos. Bien, transformación, lo que provocó que pues México sigamos. perdiera la mayor parte de sus paraestatales y con esta nueva introducción México cayó pues en una profunda desigualdad masiva. Una desigualdad que provocó que cada vez los niveles de pobreza aumentaran y los niveles de riqueza favorecieran a unos. Esta desigualdad masiva en la que cayó el país, pues fue que pocos empezaron a generar las mayores riquezas del país, pero esta no se quedaba en México, se salía del país. Y cada vez los mexicanos, la gran mayoría, pues se quedaba en posiciones cada vez pues más y más débiles. De hecho, aparece la pobreza extrema por primera vez en México. Y estas constantes devaluaciones dieron lugar, pues ahora sí, a un México triste, empobrecido, resentido del gobierno, que se transformaría en profundos resentimientos sociales que subsisten hasta la fecha. En conclusión, el nuevo orden económico mundial, pues para México fue de alguna manera negativo, puesto que no se vio beneficiado, ni siquiera en poca medida, de las nuevas reformas neoliberales, donde se beneficiaron solamente los grupos empresariales y los sectores más poderosos del país, mientras que en las zonas pobres, en las ciudades en general, en las partes menos favorecidas, aumentaron el desempleo, el crimen y otras actividades que pueden llamarse ilegales, que vamos a ir tratando a lo largo de estos días. Bueno chicos, soy el maestro Calixto, me despido de con ustedes, espero que este video haya sido ilustrativo y bueno, estaré subiendo algunos kawaii y algunos TikToks sobre diferentes temas de economía para hacer más interactiva esta clase. A partir de hoy, un pequeño resumen del neoliberalismo se los publicaré en las redes. Y bueno, espero que tengan un bonito día, una bonita tarde. Y pues nos estamos viendo mañana. Eh, ya hablaremos un poquito de las asesorías más adelante. Suscríbanse al canal, denme un like y que tengan excelente, excelente día. Nuevamente les repito,